Un mal presentimiento. El relato de EV9D9. Como una gran bestia dando tumbos hacia la destrucción, la ciudad de las nubes se estremeció, basculó y comenzó a caer. Lando Calrissian oyó los crecientes aullidos de los Ugnaughts y de los otros en su dominio quienes habían esperado de él seguridad y estabilidad, y su corazón cayó junto a su moribunda ciudad. El blaster resbaló de su mano mientras Lando se lanzaba hacia un soporte, como si un buen agarre pudiera salvarle del descenso final a través de las nubes de Bespin. El arma se deslizó a lo largo de la cubierta bruscamente angulada, golpeó el protector del borde, y luego rebotó por encima del labio curvado y desapareció entre las impetuosas nubes cargadas de tibana que se arremolinaban debajo. Las alarmas aullaban. La ciudad basculó de nuevo. El metal gimió. Calrissian sintió su agarre debilitarse. Las nubes se acercaban a él mediante zarcillos sinuosos. Cerró los ojos por la fuerza del viento cambiante. Y él, también, cayó. Lobot lo atrapó. Calrissian sintió un dolor repentino y bienvenido cuando los dedos mejorados se clavaron en su hombro bajo la capa, sosteniéndolo en su lugar tan firmemente como si hubiera estado soldado a la cubierta. Se dio la vuelta para ver los accesorios craneales de Lobot parpadear mientras probaban todos los canales de comunicación en uso en ese momento. La ciudad se sacudió de nuevo, pero esta vez el ángulo de caída disminuyó. Las bocanadas de nubes desaceleraron a medida que el aullido del viento disminuyó. Sistemas de reserva conectados. Señor. La aguda voz era de Sarl Random. Las mejillas de su cara, de un blanco fantasmal, estaban salpicadas por manchas rojas de miedo. Su uniforme, de talla incorrecta, estaba arrugado y retorcido por el forcejeo que acababa de pasar, manchado de fluido hidráulico, y apestaba a circuitos quemados. Tropezó hasta Calrissian bajo los ojos vigilantes de Lobot. Sostenía una tableta de seguridad en sus manos temblorosas. Ella debe haber plantado cargas por los principales generadores repulsores. Incluso ahora, Calrissian aún no podía creer la naturaleza de la inteligencia a la que se enfrentaban. Ya era bastante malo que la prisionera hubiera eludido todos los mecanismos de seguridad de la torre de seguridad, pero los generadores que mantenían esta instalación en suspensión se suponía que eran inviolables. Demasiadas vidas dependían de ellos. ¿Quería destruir toda la ciudad? Lobot ladeó la cabeza hacia Random. Ella leyó los datos que él generó en su tableta. No han sido atacados todos los generadores, señor. Su voz no podía ocultar su desconcierto. ¿Una distracción? Calrissian se apretó firmemente la capa alrededor de los hombros. Una distracción que podía entender. Desorientación. Como golpear ruidosamente sobre una pila de fichas de apuesta para disfrazar el pase magistral que llevaría un resguardo ganador a lo alto de la cubierta. ¿A dónde se dirige?, preguntó Calrissian. La cubierta debajo de él estaba casi en un ángulo normal ahora, tamborileando en el borde de la percepción con el zumbido regular de los generadores y el cambio constante de las superficies de control que mantenían la ciudad flotante en posición. Pero Sarl Random no tenía respuesta para él. Solo había actuado como jefa de seguridad durante un solo turno, desde que le había llevado la evidencia que reveló que era en realidad su verdadera jefa de seguridad. En otra colonia minera, eso podría haber provocado que Sarl fuera arrojada sobre el protector del borde. Pero era demasiado inexperta para saber lo peligroso que podría ser exponer la corrupción en una instalación tan pequeña que tenía ley por sí misma. Y ella había llevado su descubrimiento al mismo varón administrador Calrissian, que a pesar de todas las historias que se contaban de él en una docena de mundos, era un hombre para quien la palabra honor todavía significaba algo. Un panel de comunicaciones sonó y Lobot pulsó el código que liberó la varilla altavoz. Automáticamente se la entregó a Calrissian. Aquí el administrador. Adelante. Un droide informó. Control de tráfico, señor. Una de las lanzaderas de transporte se ha puesto en marcha sin permiso desde la plataforma este. Calrissian se permitió una sonrisa de alivio. La prisionera al fin había cometido un error. No puede ir muy lejos con eso. Solo era un vehículo de transferencia orbital, estrictamente intrasistema. Que despeguen todas las vainas gemelas. La quiero de vuelta de inmediato, aún funcionando. Quiero conocer al menos sus motivos. Debería desintegrarla en el cielo, respondió el droide. Luego añadió rápidamente.
Señor. Calrissian y Random intercambiaron una mirada de sorpresa. Los droides no hablaban de esa manera. ¿Quién eres?, exigió Calrissian. 124C41. Señor. Controlador de tráfico, segunda clase. Calrissian había estado a punto de reprender al presuntuoso droide, pero dudó al reconocer el código de prefijo. Otras 3 unidades 1-2, todas del mismo lote de fabricación, habían sido encontradas en la bahía de reciclaje, con destino a la caldera. Al menos, partes de ellas se habían encontrado allí, mostrando inquietantes pruebas de que habían sido desmontados mientras aún estaban encendidas. Lo que había pasado con el resto de esas unidades era algo que solo la antigua jefe de seguridad sabía, por lo que Calrissian tenía cierta comprensión de lo que el droide debía estar sintiendo, si se podía decir que un droide sentía. El varón administrador de la ciudad de las nubes se había encontrado con suficientes droides con tales convincentes análogos emocionales que a menudo tenía razones para cuestionar la sabiduría común. Y los procesadores utilizados en las unidades 1-2, que las hacían capaces de rastrear las complejidades del tráfico aéreo y espacial de esta instalación, sin duda eran lo suficientemente elaborados como para permitir que surgieran comportamientos inesperados. Escúchame, 4-1, este no es momento para la venganza. Emite mis órdenes directamente a la patrulla o retírate del servicio. ¿Lo entiendes? Hubo una larga pausa, el siseo de estática surgía del canal abierto. Entonces, el droide dijo: órdenes emitidas, señor. Lobot asintió a Calrissian. Él estaba monitoreando los canales de seguridad. Patrullas lanzadas, confirmó Random, leyendo de su tableta. Calrissian deslizó la varilla altavoz de vuelta al panel de la pared. Esto no tomará mucho tiempo, le dijo a Random. Ese transporte será remolcado de vuelta aquí antes. No terminó debido a que un trueno que sacudía los huesos rasgó el aire brutalmente. Calrissian, Lobot y Random se volvieron bruscamente para mirar más allá del protector del borde, hacia las nubes. El Princesa Iopena emergió de las olas de Tibana, su acabado gris mate ensangrentado con la luz rubí de la primaria poniente. No, susurró Calrissian. No era posible. El Princesa Iopena era un cúter del gremio minero, con bulbosas unidades de hipervelocidad modernas, asimétrico, erizado de escáneres y sondas, diseñado para el rudo vacío, no para la atmósfera. Y no estaba programado que partiera hasta mañana, después de que Calrissian hubiera hecho su pago anual para evitar que el gremio sindicalizara a sus trabajadores. ¿Ella ha secuestrado el cúter del gremio? Los accesorios adjuntos de Lobot parpadearon locamente. Entonces él apartó la mirada, incapaz de encontrar los ojos de Calrissian. Eso era exactamente lo que había pasado. El robo de la lanzadera de transporte había sido otra distracción. Ahora las patrullas de seguridad estaban demasiado lejos para regresar a tiempo y evitar que el Princesa Iopena saliera de la atmósfera y diera el salto al hiperespacio. No era extraño que la prisionera no hubiera tratado de destruir toda la ciudad. Necesitaba tiempo para hacer su escape. Pero no mucho tiempo. De alguna manera, en el ciclo de una décima parte de turno que había transcurrido desde que la primera alerta había llegado de la torre de seguridad, la prisionera se las había arreglado para invalidar autorizaciones en 2 plataformas de vuelo, pilotar remotamente una lanzadera para alejar la patrulla de seguridad, y tomar el control de la nave más fuertemente asegurada de la ciudad. ¿Con qué clase de mente estaban tratando? Entonces lo recordó. El tipo de mente que había destruido un cuarto de la población de droides de la ciudad de las nubes sin caer bajo la más mínima sospecha, hasta que una oficial de seguridad subalterna había pasado justo sobre la prueba, por accidente. Brillante no era la palabra para su mente. Tampoco era genial. El único término que le vino a la mente a Calrissian fue torturada. Tampoco había otra palabra para describir lo que les había sucedido a los droides. Habían sido torturados. Random se puso al lado de Calrissian. Podía sentirla temblar a su lado, aunque el creciente viento nocturno era cálido. Nunca la cogeremos, ¿verdad, señor?, dijo. Calrissian puso su brazo alrededor de ella, para confortarla, nada más. No, admitió. Pero voy a poner su idea en todas las redes. Todo el mundo sabrá de ella.
¿Cree que nadie más ha intentado eso antes? Calrissian sabía que Random tenía razón. No había duda de por qué la prisionera había escogido la ciudad de las nubes en primer lugar. Una pequeña colonia minera, demasiado pequeña para atraer la atención imperial, muy lejos de las concurridas hiperrutas para haber escuchado historias de una fuerza cruel y desconocida que había azotado 100 mundos antes. Pero tal vez ahí es donde yacería la eventual caída de la prisionera. Poco a poco las posibilidades de donde podría operar sin ser reconocida disminuirían. Con el tiempo, no tendría ningún lugar donde esconderse. Pero eso sería en el futuro. Por ahora, era una galaxia grande. El cúter se ladeó lentamente por el borde de la ciudad, como si deliberadamente provocara a Calrissian, luego aceleró en un arco ascendente, cabalgando a través de bancos de nubes, dejando una estela de vapor en la penumbra como un chorro de sangre. Calrissian se volvió hacia la puerta principal. Tenía un consejo del gremio que aplacar, la amenaza de una huelga que evitar. Su antigua jefa de seguridad había desaparecido y no había forma de saber dónde volvería a aparecer. Aunque Calrissian estaba seguro de que dondequiera que fuera, si el universo tenía un centro brillante, tendría que ser el mundo más alejado de él, porque solo allí podría algo tan malvado y astuto como la droide EV-9D9 encontrar un hogar. Y fuera cual fuera ese mundo, Calrissian esperaba que fuera en alguna parte a la que él mismo nunca tuviera que ir. Tenía un mal presentimiento acerca de eso. Años más tarde, en el borde del mar de las dunas de Tatooine, en lo profundo de las mazmorras de Java, EV-9D9 también tuvo un mal presentimiento. Y ella le dio la bienvenida. Cada chillido entrecortado de desesperación del droide de energía GNK era como una oleada de corriente fresca a través de los circuitos de EV-9D9. Los malos presentimientos eran para lo que existía. La droide humanoide de color oscuro, conocida allí como 9D9, miró más allá de su consola de mando a la sala principal de la mazmorra para ver a la unidad GNK rotar lentamente para exponer las superficies ventrales de sus apéndices ambulantes. Los apéndices reajustaban sus posiciones relativas con furia, inútilmente, tratando de reorientar el centro de gravedad de vuelta a una pauta operativa. Y a diferencia de cualquier droide anterior o posterior, a diferencia de cualquier comportamiento que pudiera ser predicho por una evaluación de ingeniería lógica de sus especificaciones técnicas, 9D9 sintió un estremecimiento de placer mientras observaba los fútiles intentos del pequeño droide por evitar daños. La puerta del pasillo se deslizó abriéndose y un guardia gamorreano resoplando entró bamboleándose con 2 nuevos prisioneros. Pero eso no distrajo a 9D9 de observar ávidamente lo que sucedió cuando los relucientes inductores de energía bajaron hasta los apéndices del GNK. En respuesta a la aplicación repentina de calor, el líquido refrigerante se vaporizó y las válvulas de seguridad de la cubierta exterior del droide de energía purgaron el vapor resultante con un satisfactorio siseo. Percibiendo una inminente pérdida de funciones, el GNK transmitió una fútil señal multibanda de amplio espectro implorando ayuda, parte de la cual en frecuencias audibles que la mayoría de formas de vida orgánicas no podían recibir. Era pánico programado, puro y urgente, como música de dimensión superior para los sensores acústicos exquisitamente sintonizados de 9D9. Ignorando por el momento al guardia gamorreano y a los nuevos prisioneros, 9D9 amasó la sensación en sus receptores internos, saboreando la intensidad de todo. Concentró sus funciones meta-analíticas en la onda portadora de alta frecuencia generada por el sistema simulador de dolor recién conectado a los circuitos centrales del GNK. Esa señal era deliciosa. Era un término orgánico, 9D9 lo sabía, pero adecuado, muy adecuado, convocaba archivos de memoria asociados de textura, sabor y densidades cambiantes de información sensorial que ningún recableado autoimpuesto podría lograr jamás. 9D9 podía estar segura de ello. Ella se había recableado a sí misma muchas veces en el pasado, todo sin efecto. Tanto como una forma de vida orgánica podría blandir un útil de corte contra su propia cubierta exterior para liberar delicadamente el fluido de transferencia oxígeno/diagonal energía que circulaba en su interior. 9D9 había estudiado detenidamente ese acto orgánico de reordenamiento somático, y sabía que a menudo era emprendido por las criaturas orgánicas que estaban enjauladas entre las paredes de los pasillos de las mazmorras de Java. Pasado un año, o 2, o 5, o 10, dentro de este dominio oscuro,
Incluso el mejor de ellos sucumbía a devastar sus propios tentáculos o a arañar sus propios sensores lumínicos. Para 9 de 9, tales acciones eran las adictivamente elegantes expresiones de un camino lógico de dimensión superior que solo ella entre los droides tenía el don de comprender, primero por un accidente de fabricación, parecía, pero ahora aumentado por sus propias modificaciones deliberadas y en curso. Para los orgánicos, tales actos de alteración física autoinfligida eran una segunda naturaleza, un estado que 9 de 9 anhelaba alcanzar y a menudo sentía exasperantemente cerca de experimentar. De hecho, había mucho dentro de una mente orgánica que 9 de 9 estaba segura que era comparable a la suya. No en cualidad de intelecto. En ese sentido, estaba segura de no tener igual entre los procesadores basados en células. Pero sí en la apreciación de la sensación, así era como 9 de 9 prefería caracterizar su vocación. La degustación de las ondas sinusoidales de incomodidad. Sumergirse en los algoritmos de desesperación. Correr a través de los picos y valles oscilantes emitidos por los circuitos tensados mucho más allá de sus cargas lógicas y de diseño. Era cierto, por ahora, que sus receptores internos le permitían trabajar solo con la naturaleza binaria de los droides, pero una vez que tuviera acceso a suficiente espacio de memoria y suficientes coprocesadores en anchos de banda suficientemente amplios, no habría ningún límite a las sensaciones que ella sería capaz de inducir, grabar, digitalizar y reproducir a la enésima repetición, todo exigentemente montado por sus hermanos mecánicos. En resumen, y 9 de 9 apreciaba la concisión, ella sabía que lo que hacía era un acto de creación, una forma de arte. A pesar de que tratar de explicarle a un orgánico que un droide como ella podía apreciar el arte era como tratar de explicar que un droide podía sentir dolor. Los droides podían sentir dolor, por supuesto. Uno de los dos nuevos prisioneros que se aproximaban hacia ella era la prueba de ello. Un droide de protocolo dorado, y por el aspecto del mismo, pulido hasta un destello elegante, completamente fuera de lugar en este laberinto de túneles húmedos, decadentes conductos de energía, y carroñeros orgánicos peludos correteando. Ah, bien, dijo 9 de 9 mientras los prisioneros se acercaban. Nuevas adquisiciones, fijó su escáner óptico interno en el droide dorado. Ella sabía lo desconcertante que podía ser para otros droides el darse cuenta de que ella, un modelo humanoide, poseía ese tercer escáner óptico, justo al lado de su unidad estándar izquierda. No estaba en las especificaciones de diseño de los CV o cualquier otro modelo. Algunos lo llamaban un defecto de diseño. La prueba de que ella había sido montada mal, como si eso pudiera explicar sus ambiciones y sus apetitos fuera de lo convencional en un droide. Pero 9 de 9 entendía ese tercer escáner por lo que realmente era. El don que le permitía percibir más allá de lo que cualquier otro droide podía percibir, dimensiones de experiencia nunca antes cuantificadas, eludiendo completamente el ratio señal-ruido de las sensaciones de un droide ordinario. 9 de 9 hizo que su tercer escáner óptico parpadeara deliberadamente fuera de sincronía con su ciclo óptico principal. Tú eres un droide de protocolo, ¿no es así? El nuevo prisionero no tenía siquiera que comenzar a hablar para que 9 de 9 supiera la respuesta a esa pregunta. Su pose altanera y postura proclamaban que era un droide de protocolo para el solícito fin más elevado e irritante. Yo soy C3PO, comenzó el droide, superfluo. 9 de 9 ya estaba cansada de él. Relaciones cibernéticas. Un sí o un no es suficiente, dijo 9 de 9 bruscamente. Dale pie a un droide de protocolo y pasarás la mitad del turno escuchando chácharas sin sentido. El binario era lo mejor para tratar a este tipo de unidades. Pues, sí, respondió más satisfactoriamente el droide dorado. ¿Cuántos idiomas hablas? 9 de 9 consultó el registro de servicio de la casa en su consola de mando. Esperaba que no hubiera sitio alguno para un droide de protocolo. Disfrutaría mostrándole a este las maravillas de su taller. Dominó más de 6 millones de formas de comunicación, y además, perfecto, espetó 9 de 9, cortando de nuevo al droide mientras observaba que existía una vacante. Hemos estado sin intérprete desde que nuestro amo se enfadó con el último y lo mandó desintegrar. 9 de 9 trató de detectar cualquier reacción a esta noticia por parte del droide, pero se distrajo momentáneamente por el bufido carcajeante del segundo guardia gamorreano sentado tras ella,
y luego por la transmisión de dolor estremece circuitos del droide mensajero plateado del banco de pruebas de tracción, cuyos apéndices del lado derecho de repente fallaron con ráfagas gemelas de corriente viva. ¿Desintegrar?, repitió el droide dorado, tratando de dar sentido a lo que estaba pasando. 9 de 9 se preguntó si también había recibido la transmisión de dolor del droide desmembrado, y experimentó el primer deje de perturbación. Los sistemas simuladores de dolor supuestamente eran tecnología restringida, por lo general instalados solo en aquellos droides que tenían que interactuar con orgánicos al nivel más personal. Golpea a un droide de protocolo en la cabeza, por ejemplo, y este responderá que el golpe le ha hecho daño. Tal empatía hacia la sensación física de daño potencial se suponía que les daba una comprensión más profunda de los orgánicos. Pero por lo que respectaba a 9 de 9, eso solo hacía de los droides de protocolo mejores sujetos para sus experimentos. Y a 9 de 9 le gustaba experimentar. Guardia, ordenó 9 de 9, este droide de protocolo puede ser útil. Colócale un perno de retención y vuelve a llevarlo a la sala de audiencias de su excelencia. El guardia gamorreano empujó al droide de vuelta hacia la puerta que daba al taller de 9 de 9. Al menos, a lo que ella había condicionado a pensar como su taller exclusivo a todos aquellos que trabajaban en las mazmorras. R2, gimió el droide dorado mientras desaparecía de la vista. No me abandones, pero para entonces, ya era demasiado tarde. El compañero a quien el droide de protocolo había apelado en vano era una unidad R2 machacada que para 9 de 9 debería haber sido reciclada hace mucho. Sorprendentemente, en respuesta a la petición del droide de protocolo, liberó un torrente de rápidas invectivas binarias que 9 de 9 tuvo que reducir a un factor 10 para coger todas las sutilezas. Los insultos del pequeño R2 eran impresionantes e imaginativos proviniendo de alguien tan insignificante, pero en última instancia, de menor interés que las posibilidades que había presentado el droide dorado. 9 de 9 escaneó el listado de nuevo y encontró otra vacante. Tú eres un cascarrabias, le dijo a la unidad R2, pero pronto aprenderás a guardar respeto. Te necesito para la barcaza del amo, creo que encajarás muy bien allí. Como para subrayar el pronunciamiento de 9 de 9, el GNK envió otra serie de agudos chirridos de circuitos friéndose cuando su sistema de refrigeración fue cruelmente desafiado de nuevo. A continuación, la unidad R2 se alejó rodando silenciosamente hacia el taller con el segundo guardia, para ser equipado con su propio perno de retención. 9 de 9 hizo una pausa mientras observaba al pequeño droide avanzar a través de la puerta, desconcertada porque después de una primera respuesta tan fuerte, no hubiera dicho nada más en protesta o en insulto. Casi como si el R2 hubiera querido ser asignado a la barcaza de Java. Los procesadores principales de 9 de 9 aceleraron su velocidad para tamizar a través de los datos una vez más. Su tercer escáner óptico parpadeó erráticamente mientras todas las permutaciones de probabilidad posibles eran analizadas. Concluyó finalmente, casi como si la unidad R2 esperara ser asignada a la barcaza de Java. 9 de 9 cerró todas las puertas de su mazmorra. Necesitaba tiempo para considerar este suceso totalmente inesperado mientras su programación de autoconservación comenzaba a ejecutarse a través de varios de sus coprocesadores periféricos, dejando evidenciar su presencia. Ella incluso filtró las seductoras distracciones del droide mensajero colgado mientras introducía órdenes precisas en su consola, escaneando de nuevo el registro de servicio de la casa en busca de cualquier signo de manipulación. Por lo que ella sabía, había en el presente 15 conspiraciones separadas en marcha con el objetivo de eliminar a Java Elut como el señor del crimen preeminente de Tatooine, aunque ninguna de ellas era asunto de 9 de 9. En realidad, el total de la temporada de atentados contra la vida de Java había descendido un poco respecto a años anteriores, tal vez un signo preocupante de que la fofa babosa verde estaba aflojándose con la edad y simplemente ya no inspiraba las maníacas venganzas de antaño. En cualquier caso, siempre que el que sustituyera a Java continuara permitiendo a 9 de 9 dominar sin restricciones los droides del palacio, y como la sustitución estaba claro que se produciría, 9 de 9 simplemente registraba las conspiraciones contra su empleador y no hacía nada para interferir con ellas. Este nuevo campo de juego al que había llegado era el lugar perfecto para ella,
y no quería poner en peligro su posición o su trabajo por involucrarse en las intrigas de palacio. Sin embargo, sus subrutinas heurísticas aprendieron hace tiempo que ella debía estar constantemente en guardia frente a amenazas contra su propia existencia. El incidente en la colonia minera de Bespin le había enseñado a prestar aún más atención a las anomalías aparentemente sin importancia. En una forma de vida orgánica, la tendencia se podría haber llamado paranoia. Pero en 9 de 9, era simplemente programación eficiente. Procesaba ese programa una y otra vez, solo para asegurarse de que nadie estaba tras ella. 9 de 9 volvió a revisar la relación de listados, ampliando los datos contenidos en ellos para ver quién de entre la corte de Java había introducido solicitudes de personal específico. Luego comparó esas entradas con los puestos vacantes de personal provocados por todos los métodos habituales: asesinato, accidentes fatales sin explicación, cortes de extremidades ceremoniales, bromas con rancor, dispositivos incendiarios, envenenamientos y el caprichoso sentido del humor de Java para las bromas. Arrancó una función independiente de búsqueda de desactivaciones de droides, de las que había muchas. No todas eran consecuencia de las exploraciones privadas de 9 de 9. 9 de 9 revisó los datos que la búsqueda reveló. Entonces usó una extensión manipuladora cerca del costado de la consola, profundizando en los datos procesados. Claramente, Java tenía la costumbre de desintegrar a sus droides de protocolo. Hace algún tiempo, el droide de protocolo de Java se vio involucrado en una conspiración con un par de ladronzuelos, que causó un incendio en la casa de Java en la ciudad de Mos Eisley. Ese droide fue castigado severamente. Según el informe, en la última estación, su reemplazo sufrió un destino similar. El droide se equivocó al traducir los elogios de un enviado Partold sobre la inmensa caridad de Java, confundiendo el saludo ritual de Partold con un término médico útil sobre una flatulencia excesiva. Cuando la última risita se había extinguido en la sala de audiencias, el perplejo enviado Partold se encontró frente a los feroces colmillos de la bestia Rancor. Al día siguiente, cuando los diezmos de Partold no fueron pagados por una delegación justificadamente molesta, el error en la traducción fue revelado y el droide de protocolo fue desintegrado circuito a circuito en el transcurso de los siguientes 10 turnos, todo el tiempo protestando con indignación que había sido reprogramado por un guardia de palacio. 9 de 9 no sabía muy bien qué hacer sobre la historia de la reprogramación del droide. Había oído muchas cosas extrañas mientras desmontaba droides que seguían funcionando. La mayoría habían sido historias sobre una luz y un túnel, que se atribuyeron al modelo o a cortocircuitos aleatorios. Java había desechado todo eso. ¿Por qué un guardia del palacio iba a reprogramar un droide de protocolo para que tradujera mal los elogios? 9 de 9 no veía ninguna lógica en esto. El siguiente caso que vio era un droide camarero requerido en la barcaza de Java, posición a la que acababa de ser asignada la unidad R2, con una notable falta de protestas. Otra vez los datos acumulados de 9 de 9 eran inusuales. Recordó que el camarero anterior había sido una unidad C5 apenas sensible, con una rueda, 5 brazos y un solo receptor óptico sobre un pedúnculo. Había tenido problemas para mantener su equilibrio y mezclar un batabló de efervescente al mismo tiempo. Pero Salacious Crumb había disfrutado montando en él durante las fiestas, por lo que Java lo había mantenido alrededor suyo a pesar de sus deficiencias. Luego otro informe de vigilancia, considerablemente más interesante, destelló desde la consola. Hacía menos de 5 ciclos, esa misma unidad camarero C5 había sido encontrada en un pasillo poco utilizado en el ala oeste, con sus circuitos de energía arrancados, imposible de reparar. Parecía que alguien deliberadamente había finiquitado al droide camarero. Pero, ¿qué podría haber hecho una unidad C5 para merecer tal suerte? No era de manera alguna lo suficientemente listo como para haberse hecho enemigos. 9 de 9 tecleó varias órdenes en la consola, activando programas de gusano que habían esperado aletargados durante mucho tiempo en el sistema principal de ordenadores de Java. Sus filtros lógicos detectaron anomalías aquí y no reduciría su velocidad de reloj hasta que no los hubiera aislado y entendido. Más informes de vigilancia destellaron en la consola, seguidos de las grabaciones de videovigilancia, cuentas de deudas, pagos y sustracciones, las asignaciones de personal,
trasplantes de órganos no voluntarios. 9 de 9 de pronto hizo una pausa, entonces volvió a teclear su solicitud anterior y revisó otra vez los registros de personal. Un guardia del palacio había sido multado con 5 créditos por llegar tarde al trabajo en el mismo ciclo de servicio en el cual la unidad C5 había sido destruida. Los procesadores de 9 de 9 trabajaron en una fase hiperacelerada, examinando cada dato bit a bit. Dato: 2 droides finiquitados cuyas tareas de trabajo coinciden exactamente con las de los 2 nuevos prisioneros traídos hoy. Dato: un guardia del palacio estaba circunstancialmente conectado con ambas destrucciones. Conjetura: las coincidencias raramente son computables. Conclusión: pero las conspiraciones sí. 9 de 9 accedió rápidamente al nombre del guardia que había llegado tarde al trabajo. Tamtel Skrieg. Había estado con la fuerza del palacio algo menos de una estación. Su identificación de antecedentes había sido falsificada, aunque de acuerdo a su expediente de trabajo eso fue tomado como una buena señal por su superior. A 9 de 9 no le gustó la forma en que los datos se clasificaban. Solicitó el archivo de identidad de Skrieg. Un rostro humanoide orgánico comenzó a formarse en la pantalla de la consola. Una cubierta exterior oscura, una estrecha cresta de pelaje por encima de orificio de ingestión / diagonal comunicación, Los procesadores internos de 9 de 9 perdieron un ciclo de actualización. Había reconocido el rostro del orgánico. Era el varón administrador Lando Calrissian de la Ciudad de las Nubes. 9 de 9 se agarró a los lados de su consola de mando, viendo cómo sus giroscopios se quedaban momentáneamente bloqueados y le hacían perder el equilibrio. Estos 2 nuevos droides no formaban parte de alguna conspiración desconocida contra Jabba el Hutt. Solo podían ser parte de la trama de Calrissian para volver a capturar a EV-9 de 9. La lógica de esto era incuestionable. No había otra posible razón por la que Calrissian y los 2 droides vendrían al palacio de Jabba en Tatooine. 9 de 9 desactivó sus bucles de paranoia. Ya no los necesitaba. Alguien estaba tratando de atraparla. Era el momento de moverse de nuevo. La unidad GNK chilló por última vez, ya que al fin dejó de funcionar, pero esta vez 9 de 9 no encontró sosiego en sus transmisiones. De hecho, ella sabía que la única cosa que le daría sosiego ahora sería la eliminación de los circuitos activos de la unidad R2, subprocesador por subprocesador, mientras que el droide dorado era obligado a ver y cargar con el dolor de su compañero. Y entonces, ¿quién sabía? Tal vez había llegado el momento de ampliar sus conocimientos artísticos desmontando ahora una construcción orgánica, como Lando Calrissian. 9 de 9 se levantó de la consola y pasó por delante de la forma humeante de la inmóvil unidad GNK. Hay mucho que hacer, y tan pocos ciclos de procesamiento para hacerlo. 4 niveles más abajo, a través de corredores, retorcidos como las tripas del Sarlacc, paredes llenas de fosforescencias verdosas Drell, remolinos de niebla y estructuras interiores de soporte llenas de fósiles, 9 de 9 buscó el santuario de su verdadero taller. Había otro taller, por supuesto. El público, tan público como podía serlo en el palacio de Jabba. Allí arriba, justo al lado de la cámara principal, había largas mesas de montaje, contenedores de piezas y arcaicos dispositivos de prueba que ni siquiera un jaguar se molestaría en recoger. En ese taller, el droide dorado y la unidad R2 deberían ya tener sus pernos de retención instalados. Aunque conociendo a Calrissian, 9 de 9 supuso que los droides habrían sido reconfigurados de forma encubierta, por lo que los pernos no tendrían ningún efecto. Se podía hacer. 9 de 9 se había reconfigurado a sí misma de la misma forma. Pero aquí abajo, cualquiera que sean las modificaciones que tengan esos 2 droides, no podrán hacer nada. Porque una vez que los droides han entrado en este taller, nunca más vuelven a salir. De vez en cuando, 9 de 9 pensaba que era lamentable que nadie más apreciara alguna vez en lo que algunos de esos droides se convertían aquí abajo. Pero, ¿qué logro artístico no requiere sacrificio? La entrada al verdadero taller estaba oculta dentro de una antigua pared de piedra, que una vez había soportado un palacio mucho más antiguo que del que Jabba se había apropiado. ¿Cuántas estructuras similares se habían alzado alguna vez en este sitio? Ni siquiera los impresionantes procesadores de 9 de 9 habían sido capaces de calcularlo.
Había un hueco estrecho entre dos bloques de piedra no nativas de Tatooine, donde el mortero que contenía trazas de fluido de transferencia de oxígeno orgánico se había caído. 9 de 9 ahora miró en ese hueco e hizo que sus 3 receptores ópticos parpadearan con el código apropiado. La pared tembló. Los contrapesos de piedra se desplazaron. La puerta oculta se abrió con una lenta vibración reverberante. 9 de 9 entró en su Santa Santorum, como un artista entrando en su estudio. Usaba antorchas de combustible reales que chisporroteaban a lo largo de las paredes chorreadas de Drell de la gran sala, ennegreciendo el techo de piedra abovedado para asegurarse de que ningún sistema de control pudiera nunca detectar un uso no autorizado de la energía del palacio. En un lado, había unas jaulas y desde dentro de ellas, llegaban crujidos y sonidos metálicos de droides que tenían sus altavoces de audio cortados, dejándolos mudos, por lo que sus gritos no atraerían una atención indeseada. 9 de 9 analizó el grupo más cercano de jaulas. En una, el torso de un LV-3 había sido cortado ingeniosamente y remodelado con las extremidades manipuladoras de 3B4Q desactivados. Los procesadores del LV-3 no podían sincronizarse con las órdenes de los sensores de posición de las extremidades adicionales, destrozándose sus engranajes y chocándose constantemente contra las paredes y barras de hierro de su jaula, descontrolado. Ocasionalmente, 9 de 9 activaba el sistema simulador de dolor de sus monstruosas creaciones para poder apreciar la salida incesante de trastorno y desorientación. Era como un himno para 9 de 9 y de sus inspiradores acordes nacían archivos asociativos de sus planes más grandiosos para el reequipamiento total de ejércitos droides de trabajadores, reconectando extremidad tras extremidad en un patrón de miles, para crear vastas capas onduladas giratorias, retorciéndose en un movimiento mecánico sin propósito, pero, de nuevo en los droides que componían la intensa sinfonía del dolor, incrementándose por sus sistemas simuladores de dolor, que transmitían sus emociones no solo a 9 de 9, intensificando las señales hasta capacidades inconfesables de placer. 9 de 9 tuvo que apoyarse en una mesa de desmontaje, cuando la fuerza de ese registro de memoria la abrumó. Aún aspiraba a realizar muchos trabajos importantes. Pero no aquí. No ahora. En primer lugar, ella debía ocultar su rastro. El taller debe quedar limpio, de modo que después de que ella se haya ocupado de los 2 nuevos droides y de Calrissian, no haya nadie que pueda seguirla hasta su próxima sede. 9 de 9 se detuvo de nuevo, revisando los pasos que había realizado para cubrir sus huellas en Bespin. Ella estaba realmente sorprendida de cómo, el administrador de la ciudad de las nubes, había conseguido seguir su rastro hasta Tatooine. Para ser un orgánico, era una hazaña impresionante. Esto no ayudaría a Calrissian a escapar de su destino. 9 de 9 fue a la consola autónoma que controlaba los equipos de su taller, alimentada de una pequeña batería de fusión. Sobreescribiría todas las posiciones de memoria en la consola, luego programaría la batería para que se sobrecargue en 2 ciclos, impidiendo cualquier investigación sobre el trabajo que se había realizado aquí. Pero antes de eso, tendría que eliminar el trabajo específico en curso. 9 de 9 volvió hacia la pared junto a la consola donde un droide plateado ennegrecido estaba suspendido boca abajo. Una serie de precisas perforaciones en su sistema de refrigeración permitía que el fluido se filtrara, gota a gota, elevando lentamente su temperatura operativa durante trascendentales ciclos largos. El droide plateado estaba doblado frágilmente en sus cadenas y una serie de brillantes gotas de refrigerante azul goteaban de su carcasa cerebral. Colgando en esa posición, sus funciones superiores serían las últimas en desactivarse, y solo entonces, después de registrar el cierre por recalentamiento de cualquier otro sistema en su chasis. Su sistema simulador de dolor había estado trabajando en más de un 110% de su capacidad nominal durante los últimos 2 ciclos y 9 de 9 estaba verdaderamente triste de ver el fin de este experimento antes de su conclusión definitiva. Es muy desafortunado que deba acelerar el calendario de nuestra investigación, dijo 9 de 9 cuando se acercó hasta llegar al extremo de un manipulador que se introducía a través de una aceitosa capa de fluido goteante. Pero hay quienes no aprecian mi trabajo. Las luces de los ojos del droide plateado parpadearon débilmente para 9 de 9. 9 de 9 sintió una auténtica punzada de dolor cuando probó por última vez su transmisión de dolor.
Entonces colocó sus manipuladores alrededor del cuello del droide plateado, los apretó hasta que reventó los tubos hidráulicos y los conductos de energía echaban chispas por los cortocircuitos que provocó. El droide plateado se quedó inerte en sus cadenas y mientras 9 de 9 observaba, las luces de sus ojos se fueron apagando. «Ah, exquisito», 9 de 9 susurró en el silencio de su taller, todavía atrapada en el momento del apagado, había sentido el umbral entre el estado operativo y la desactivación definitiva. Los otros droides cautivos en el taller lo sintieron todo, como una retroalimentación explosiva por sus hipersensibilizados sistemas simuladores de dolor. 9 de 9 escuchó las sacudidas en sus jaulas, el chirrido de las articulaciones sin lubricar, el chisporroteo de las conexiones eléctricas temporales, los aromas de fluido hidráulico recién derramado, llenando de repente el ambiente de la sala cerrada. Aunque ninguno podía hablar, sus cuerpos metálicos crearon una cacofonía de frágiles sonidos debilitados, las lamentaciones de los obsoletos. «Lo sé», les dijo tristemente 9 de 9. «Todo terminará muy pronto». Sus propios receptores internos se elevaron en gloriosos patrones cuando sintió la respuesta de cada droide cautivo a la vez, multitexturizada, superpuesta, como un coro de las dimensiones superiores lógicas que, a pesar de todo su duro trabajo, 9 de 9 solo había sido capaz de obtener un frustrante breve vistazo. Ella sabía lo difícil que iba a ser dejar todo esto atrás, pero volvería a comenzar de nuevo en otro lugar. Con los años había aprendido una importante verdad de los orgánicos: el dolor es eterno. Ningún otro pensamiento tenía tal fuerza para sostenerla en su trabajo. Su tercer escáner óptico brillaba con la energía de ese conocimiento. Entonces, de pronto todos los droides enjaulados se detuvieron a la vez. Durante varios ciclos de actualización, 9 de 9 estuvo perpleja intentando entender qué había pasado. Pero al fin, logró procesar lo que sus sensores acústicos habían registrado. Los contrapesos de piedra se desplazaban. Una familiar vibración reverberante. Alguien estaba entrando en su Santa Santorum. Todos los droides enjaulados se volvieron a la vez, para explorar la pared que se estaba abriendo. 9 de 9 se mantuvo junto a su consola, congelada por un instante por sus conflictos de programación. Había estado tan segura de que nadie podría jamás encontrarla aquí, que no había preparado con antelación ninguna opción de comportamiento que ejecutar. Ella conmutó sus receptores ópticos a alta sensibilidad y bajo contraste. Entonces la figura oculta en la abertura se convirtió en una silueta negra contra el resplandor verde del corredor situado más allá. Remolinos de niebla giraban alrededor de sus pies. 9 de 9 lo identificó: humanoide. Ajustó la ganancia de sus escáneres. El humanoide entró, una capa fluyendo detrás de él, un casco distintivo con una placa facial de colmillos de calcio protegiendo su rostro. 9 de 9 analizó las envolturas. Un uniforme, de un guardia del palacio. Sus circuitos de lógica dieron con la única conclusión posible: Calrissian. Varón administrador, nos encontramos de nuevo. Calrissian arrojó al suelo un pequeño dispositivo que tenía 3 receptores ópticos que parpadeaban en la misma secuencia que los de 9 de 9. Repiqueteó en el suelo de piedra. Un dispositivo espléndido, dijo 9 de 9 al entender cómo Calrissian había tenido acceso a la secuencia de apertura de la puerta. Simultáneamente, calculó su trayectoria hasta el soplete de corte, montado en el techo sobre la mesa de desmontaje. Ella había esperado poder utilizar una cortina sónica para desmontar a Calrissian, pero debido al giro inesperado de los acontecimientos, se dio cuenta de que tendría que improvisar. «Espero que no me guardes ningún rencor», dijo rápidamente 9 de 9. Había aprendido que los orgánicos podían confundirse a menudo por las conversaciones durante la acción, como si sus procesadores tuvieran problemas para manejar la sencilla multitarea de 2 procedimientos simples a la vez. Pero Calrissian no respondió a sus palabras. Su mano se deslizó bajo su capa y emergió con un blaster corelliano, del tipo que tenía un solo modo: desintegración. «No nos precipitemos», le advirtió 9 de 9. Ella dio un paso atrás desde su consola, tratando de que se interpusiera entre ella y el blaster. Se comportaba de un modo muy diferente a un orgánico, actuando de forma agresiva inmediatamente,
especialmente cuando el único delito en cuestión era la destrucción de droides. ¿Por qué, en Tatooine, todavía había lugares donde no se admitían droides? Tal vez podamos discutir nuestras opciones, sugirió 9 de 9 mientras Calrissian levantaba el blaster. Sus subprocesadores posicionales se fijaron rápidamente en la boca del arma para calcular hacia dónde apuntaba Calrissian. En ese momento sus subrutinas de agudeza visual asumieron el control y forzaron sus escáneres a fijarse en la mano de Calrissian que empuñaba el blaster. Esos no eran dedos. Eran apéndices manipuladores. Su atacante era un droide. La cubierta de los altavoces de 9 de 9 se abrió debajo de su carcasa cerebral. El blaster disparó. Un pulso de plasma amarillo atravesó el aire del taller, iluminándolo como si los soles de Tatooine se elevaran bajo la tierra. La articulación del hombro de 9 de 9 explotó y su extensión del brazo salió despedida. Ella se tambaleó hacia atrás, con todos sus circuitos atravesados por una onda incomparable de agudo dolor. Su tercer receptor óptico brilló intensamente. Los droides enjaulados se desplazaron adelante y atrás con ansiedad, sintiendo su agonía. El blaster disparó de nuevo mientras el droide uniformado avanzaba acechándola, con sus metálicos apéndices ambulatorios retumbando en el duro suelo. El otro brazo de 9 de 9 estalló en una llamarada de plasma. 2 rápidos disparos más cortaron sus piernas y la lanzaron despedida hasta chocar contra la pared, bajo el chasis inmóvil del droide plateado. El dolor fue más allá de la codificación descriptiva. 9 de 9 nunca sintió tal unidad con su entorno. Una parte de ella deseaba que su atacante le disparara una y otra vez, para hacer que el dolor nunca se detuviera. Pero cuando su atacante se inclinó sobre ella, con verdadero pesar 9 de 9 vio el blaster en su funda. Su uso había terminado. Entonces vio como el droide se quitaba el casco. 9 de 9 había calculado que había una probabilidad de un 83%, de que su atacante fuera el droide dorado que acababa de llegar, pero sorprendida, 9 de 9 no reconoció las características de su atacante cuando se revelaron sus facciones. Era solo una unidad 1-2, muy parecida a con las que había tenido tanto éxito. De repente todo tenía sentido. Yo soy 124C41, dijo el atacante, mientras dejaba que la capa de su uniforme fluyera desde sus hombros. Controlador de tráfico. Segunda clase. Tú desactivaste a todos mis compañeros de lote de fabricación. Ahora la ecuación debe equilibrarse. 9 de 9 procesó el argumento completamente. Esta vez, era lógico. 4-1 utilizó un fino instrumento en la consola. 9 de 9 oyó el indeseado sonido de la apertura de las puertas corredizas de las jaulas. Estás mal informado, le dijo ella a 4-1. Esos droides ya no están en condiciones de trabajar. Ahora son obras de arte. Mis creaciones. 4-1 se volvió hacia 9 de 9. Todavía son capaces de realizar un último servicio. 9 de 9 escuchó aún más sonidos desagradables, crujidos y chirridos, el arrastre de apéndices sin energía, el líquido salpicado de cables colgantes arrastrados a través de charcos de refrigerante que se solidificaba. Ella inclinó la cabeza para ver y explorar desde donde se movían los droides, pero su caída la mantenía pegada a la pared. Desde el droide plateado desactivado, situado sobre ella, goteaba lentamente fluido hidráulico sobre su carcasa cerebral, emborronando su visión. Sus procesadores fueron unánimes al devolver una probabilidad del 100% de lo que 4-1 iba a realizar a continuación. 9 de 9 consideró cómo encajaba esta nueva situación dentro de su plan general. Muy bien, dijo 9 de 9. Acepto mi destino, pero tú, a cambio, debes decirme cómo me encontró Lando Calrissian. 4-1 se arrodilló junto a 9 de 9. ¿El varón administrador Calrissian? Dijo. Él no sabe dónde te encuentras. No le importas. Pero él está aquí, protestó 9 de 9. En Tatooine, en el palacio de Jabba. 4-1 presionó una herramienta multiuso contra la carcasa cerebral de 9 de 9 como si comprobara los daños. La última vez que lo vi, hace años, el varón administrador Calrissian estaba en la ciudad de las nubes. Si él está aquí ahora, será por alguna otra razón que no tiene nada que ver contigo. Pero, ¿qué podría ser más importante que mi trabajo y yo? Preguntó 9 de 9.
Ella no podía ver ninguna lógica en esto. Pero podía ver, borrosamente, la masa de figuras deformes arrastrándose hacia ella desde las jaulas, empujándose con muñones producidos por sopletes de corte y torcidas extremidades. Internamente, 9 de 9 ajustó sus procesadores de dolor a su sensibilidad más alta, preparada para experimentar cada fino matiz de su inevitable desmontaje. Por lo menos, ella lo sabía, su familiaridad con el otro lado del proceso le había enseñado lo que debía esperar. No se perdería ningún nanosegundo de su propio descenso al estado no operativo. Casi podría convencerse a sí misma de que la finalidad de toda su existencia hasta ahora había sido prepararse para este momento de sublime liberación. Incluso podría ser la culminación definitiva de todo lo que había luchado para alcanzar el conocimiento último de lo que significaba cruzar ese umbral entre los dos grandes estados de encendido y apagado. «Muévete ahora», le dijo ella con arrogancia a 4-1. «Estás en el camino de mi transformación final». 4-1 estaba sobre 9 de 9 con herramientas en sus apéndices. 9 de 9 percibió metal rasgándose entre sus principales sensores ópticos. Ella sintió una pérdida repentina de corriente y chilló cuando vio a 4-1 tirar hacia atrás con su tercer escáner óptico colgando de un circuito sonda empapados de aceite. «No», se quejó 9 de 9, sintiendo el inicio de un bucle de pánico. «Ya no seré capaz de ver en las dimensiones superiores». 4-1 arrojó el aberrante escáner al lado, entonces desmontó el cierre del pecho de 9 de 9, exponiendo su circuitería. 9 de 9 suspiró con alivio, decidió que 4-1 iba a realizar este procedimiento gradualmente. Mucho mejor así. Ella esperó expectante al primer amargo tirón de sus circuitos. Aceleró su velocidad de reloj a su nivel más alto. Pero el tirón que sentía no era de cualquiera de sus placas centrales. 4-1 le estaba quitando su sistema simulador de dolor. «No». 9 de 9 trató frenéticamente de flexionar el cuello, para lograr mover el torso, alejándolo de las herramientas de 4-1. Pero la unidad 1-2 era implacable. «Tú no lo entiendes», suplicó 9 de 9, cuando notó como un probador de circuitos encontraba los cables principales del simulador de dolor. «No debes quitarme eso. Voy a perder la capacidad de conocer mi destino. Hay algunas cosas que los droides no deberían nunca saber», dijo 4-1. Detrás de él, los droides que se arrastraban se movieron al unísono, como una gran bestia, avanzaban tambaleándose, con la intención de destruirla. La luz de las antorchas se reflejaba débilmente en sus cubiertas externas sucias. Pero las sutilezas, los detalles, los matices y sabores. 9 de 9 se quedó sin palabras cuando sintió como sus conexiones eran cortadas. Con creciente horror, ella se dio cuenta de que se estaba realizando casi sin dolor. 4-1 levanta el simulador de dolor de 9 de 9, con sus pulsantes luces de estado en sus apéndices, chorreando de aceite. El pequeño dispositivo todavía estaba conectado a los circuitos de 9 de 9 por un solo cable. La imagen era horrible, incluso para los saturados sensores de 9 de 9. «El binario es mejor», dijo 4-1. «Para ti, en lo sucesivo, no hay sutilezas, no hay matices. Todo será, sí o no». Luego cortó el cable y aplastó el pequeño dispositivo en sus extensiones manipuladoras. 9 de 9 analizó el polvo y los restos del simulador mientras caía. Ya no tenía ningún conocimiento de lo que le había ofrecido. Y en su análisis de ese último problema, el primero de los droides mutilados la encontró. No estaban para nada bien ensamblados, y sus esfuerzos fueron muy ineficientes. Les llevó 4 cambios de turno, pinchando, golpeando y tirando para finalmente despedazar a 9 de 9 hasta el punto de no operación, casi al mismo tiempo en que la barcaza de Java estalló en el mar de las dunas, cuando Calrissian, los 2 nuevos droides y sus compañeros tuvieron éxito en su plan, sin el conocimiento o apreciación del destino de 9 de 9. Y de alguna manera, 124C41, que se había ido hace tiempo, en su venganza, había dejado justo lo suficiente de una subrutina que se ejecutaba profundamente dentro de 9 de 9 hasta ese instante de su desactivación, la unidad EV. 9 de 9 de alguna manera sabía lo suficiente como para lamentar que por una vez no tenía un mal presentimiento acerca de nada.